Buenas jóvenes, este video es para explicarles acerca de los cálculos del laboratorio número 4, que es la relación densidad-humedad en los suelos. La norma que rige este ensayo es la norma ASTM de 422 y la norma AASHTO, que sería la T180. El objetivo de este ensayo sería determinar la relación entre la humedad óptima y la densidad máxima para un esfuerzo de compactación dado en un suelo en cuestión. ¿Ya? También nos sirve para controlar la calidad de compactación de un terreno. ¿Ya? Una vez entendido el objetivo del ensayo, vamos a proceder a realizar los cálculos del ensayo. ¿Ya? Antes de realizar los cálculos del ensayo, tenemos que tener datos, como sería el molde, que sería 6 pulgadas, golpes por capas, 56, número de capas, 5, el peso del martillo, que sería de 10 libras, y la altura querida, que sería de 10 pulgadas. ¿Ya? También tenemos que tener las dimensiones del cilindro, ya que el diámetro, que sería de 15 centímetros, la altura del cilindro, que sería de 11.4 centímetros, el peso, que sería de 652, perdón, de 6052 gramos. Una vez tengamos esos datos de las dimensiones del cilindro, procedemos a calcular el volumen del cilindro, perdón, que sería el pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura. Entonces colocamos la fórmula. Pi por diámetro, el diámetro sería 15 elevado al cuadrado por la altura dividido entre 4. ¿Ya? Que sería 2014.546. ¿Ya? Entonces también lo podemos hacer en una calculadora. ¿Ya? Entonces colocamos la fórmula, que sería pi por diámetro, que sería 15 elevado al cuadrado dividido entre 4 por la altura del cilindro, que sería 11.4. Entonces nos salió un valor de 2014.546. ¿Ya? Entonces ese valor lo anotamos. Ahora, una vez tengamos el volumen del cilindro, procedemos a calcular el peso del suelo compactado, la densidad húmeda en gramos sobre centímetros cúbicos, también el peso del agua, el peso de la muestra seca, el porcentaje de humedad o el contenido de humedad en porcentaje y la densidad seca en gramos sobre centímetros cúbicos. Los datos que están resaltados de color amarillo son datos proporcionados en laboratorio. ¿Ya? Son datos de laboratorio. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos esos datos proporcionados por el laboratorio,
ya podemos realizar el cálculo y hallar la densidad máxima y la humedad óptima del suelo que queremos estudiar o compactar, ¿ya? Entonces procedemos a, a calcular el peso del suelo compactado, ¿ya? El peso del suelo compactado simplemente sería la resta del peso del cilindro más suelo menos el peso del cilindro, ¿ya? En este caso, para la muestra 1, el peso del cilindro sería de 10.278.6, 10.278.6 menos, aquí vamos a restar el peso del cilindro, ¿ya? Para obtener el peso del suelo compactado, que sería, el peso del cilindro sería de 6.052, ya, gramos. Entonces le damos igual y nos da un valor de 4.226.6, ¿ya? Entonces dijimos que simplemente es la resta del peso del cilindro más suelo menos el peso del cilindro y nos da el peso del suelo compactado, ¿ya? Esto es para la muestra 1 y así también para la muestra 2 y 3, ¿ya? ¿Ya? Entonces, una vez tengamos el peso del suelo compactado, procedemos a calcular la densidad húmeda en gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? La fórmula para hallar la densidad húmeda sería esta, que simplemente sería la masa de la muestra dividido entre el volumen, ¿ya? Entonces, un momento. Ya. Dijimos que vamos a calcular la densidad húmeda, ¿ya? Que simplemente sería el peso del suelo compactado dividido entre el volumen, ¿ya? Entonces, el peso o la masa del suelo compactado sería de 4.226.6 dividido entre el volumen, ¿ya? Dividido entre el volumen del cilindro que lo contiene. Entonces el volumen sería de 2014.50, perdón, 546, ¿ya? Y nos da un valor de 2.098 gramos sobre centímetro cúbico. Ese sería el valor de la densidad húmeda, ¿ya? Entonces procedemos a calcular. Vimos que simplemente es el peso del suelo compactado dividido entre el volumen de la muestra que lo contiene. ¿Ya? Entonces esto es para la muestra 1, así también para la muestra 2 y 3. ¿Ya? Una vez tengamos esos valores de la densidad húmeda, procedemos a calcular el peso del agua. ¿Ya? El peso del agua simplemente es la resta del peso de la muestra húmeda más tara menos el peso de la muestra seca más tara, ¿ya? Y nos da un valor de 27.4 gramos, ¿ya? Vamos a calcularlo con la calculadora, ¿ya?
dijimos que el peso del agua es el peso de la muestra húmeda más tara, que sería el valor de 419.5 menos el peso de la muestra seca más tara, que sería de 392.1. 392.1 le damos igual y nos da un valor de 27.4, lo mismo. Entonces el peso del agua para la muestra 1, así también va a ser lo mismo para la muestra 2 y 3, ¿ya? Una vez que hemos calculado el peso del agua, procedemos a calcular el peso de la muestra seca, ¿ya? También simplemente es la resta del peso de la muestra seca más tara y simplemente le restamos el peso de la tara para obtener el peso de la muestra seca. En este caso el peso de la tara sería 37.2, ya que sería el peso de la cápsula, ¿no? Y nos da un valor del peso de la muestra seca de 354.9. ¿Ya? Vamos a calcularlo con la Casio. ¿Ya? El peso de la muestra seca para la muestra 1 sería 392 392.1 menos el peso de la tara o peso de la cápsula, ya que sería de 37.2. Le damos igual y nos da un valor de 354.9. Entonces esta es para la muestra 1, ¿ya? Entonces lo mismo va a ser para la muestra 2 y 3, ¿ya? Luego de eso vamos a calcular el contenido de humedad o el porcentaje de humedad de la muestra. Entonces para hallar eso necesitamos esta fórmula, que sería el contenido de humedad es igual al peso del agua sobre el peso seco por 100, ¿ya? Entonces sería el peso del agua, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que sería de 27.4 dividido entre el peso seco, ya que también lo habíamos calculado anteriormente, que sería de 354.9 por 100, ya, no se olviden eso, por 100 le damos igual y nos da un valor de contenido de humedad de 7.72 por ciento, ya. Vamos a calcularlo con la Casio, ya. Nos dice el peso del agua, que ya lo habíamos calculado, que sería de 27.4, 27.4 dividido entre el peso seco, ¿ya? Que sería de 354.9 por 100, ¿ya? Para obtenerlo en porcentaje y nos da un valor de 7.72, lo mismo, ¿ya? Entonces esto es para la muestra 1, así también para la muestra 2 y 3, ¿ya? Una vez tengamos calculado el porcentaje de humedad, procedemos a calcular la densidad seca para cada muestra. La densidad seca sería esta fórmula de acá, que nos dice que es igual
que nos dice que es igual a la densidad húmeda dividido entre 1 más el porcentaje de humedad dividido entre 100. Bien. Entonces vamos a calcularlo. Nos dice la densidad húmeda, que ya lo habíamos calculado, que sería de 2.098 dividido entre 1 más el porcentaje de humedad, que también ya lo habíamos calculado anteriormente, que sería de 7.72 dividido entre 100. ¿Ya? Le damos enter y nos da un valor de 1.948 gramos sobre centímetro cúbico. Este valor sería la densidad seca. ¿Ya? Vamos a calcularlo con la Casio. Nos dice la densidad húmeda. Nosotros tenemos un valor de la densidad húmeda de 2.098 para la muestra 1, 0.98 dividido entre, ¿no? Dividido entre 1 más el porcentaje de humedad, que ya lo habíamos calculado, que sería de 7.72. 7.72 dividido entre 100. ¿Ya? Cerramos paréntesis y le damos igual. Nos da un valor de 1.947. Redondeo pero a 8, ¿no? Nos da el mismo valor. Entonces, así también para la muestra 2 y 3. ¿Ya? Una vez tengamos obtenido la densidad seca para la muestra 1, 2 y 3, hacemos una pequeña gráfica entre el porcentaje de humedad, que sería en el eje X, y la densidad seca, que sería el eje Y. ¿Ya? Entonces nos va a dar una gráfica, una parábola, ¿ya? Donde nosotros tenemos que calcular la densidad máxima y la humedad óptima. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a calcular el punto máximo que nos da las muestras, ¿ya? La densidad máxima que nos da la muestra. De estos tres valores que calculamos de la densidad seca, necesitamos el valor máximo de cada una de ellas, ¿ya? Entonces procedemos a calcular. Para hallar la densidad máxima necesitamos esta ecuación, que es una ecuación cuadrática de segundo grado. Entonces en el eje X vamos a reemplazar con la humedad óptima, ¿ya? Entonces vamos a proceder a derivar la función y igualarla a 0 para poder hallar el punto máximo donde se encuentra la densidad seca, ¿ya? Entonces procedemos a derivar. Entonces la derivada de cx al cuadrado sería 2c por x, ¿ya? Pero x vamos a reemplazarlo con la humedad óptima, ¿ya? Entonces más la derivada de una constante por una variable sería simplemente b, ¿ya?
más la derivada de una constante sería 0. Entonces, como ya obtuvimos la derivada, esta derivada la igualamos a 0 y procedemos a despejar la humedad óptima de esta función, ¿ya? Entonces, B pasa al otro miembro como signo negativo y 2C, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿ya? Entonces, ya tenemos la fórmula para hallar la humedad óptima del suelo. Entonces, pero necesitamos los valores de B y C, ¿ya? Entonces vamos a calcular esos valores de B y C para hallar la humedad óptima. Entonces le damos aquí a mode setup, damos la opción 3 que es step y damos también la opción 3 que es la ecuación que estamos necesitando, que sería el 3, una ecuación cuadrática. Los valores de x y de y son para el eje x sería la humedad óptima, perdón, las humedades que sería 7.72, 13.88 y 14.61. Entonces vamos a proceder a colocar los valores. Entonces para el eje x serían la humedad, ¿ya? Entonces vamos a insertar los valores. 7.72 para la muestra 1, para la muestra 2 13.88, para la muestra 3 14.61, ya insertamos los valores para el eje x. Ahora necesitamos los valores del eje y, que sería la densidad seca, ¿ya? Entonces para la densidad seca sería de 1.948, para la muestra 2 sería 2.002 y para la muestra 3 sería 1.948. Una vez que ya insertamos los valores en el eje X y Y, procedemos a darle a OFF o a C y le damos Shift, Stop, que sería el 1, y le damos la opción 5, que dice Red. Entonces, opción 5, y ya podemos obtener los valores de A, B y C. Entonces, para el valor de A, tendríamos un valor del 0.5935. Entonces, colocamos el valor de A, que sería de 0.5935, 3566. Vamos a tratar de mantener la mayor cantidad de decimales para tener una mejor precisión del valor, ¿ya? Entonces, con eso está bien, ¿ya? Procedemos a calcular el valor de B también. Lo mismo, damos Shift 1 o Stop. Lo mismo el inciso 5 o Ref. Ahora sí, en vez de obtener el valor de A, vamos a obtener el valor de B, que sería la opción 2. Y le damos igual. Nos sale un valor de 0.2681.
0.26 81 50 68. Y por último vamos a calcular el valor de C de la misma manera. Shift, opción 1, el 5 y vamos a la opción 3, que sería el valor de C. Le damos igual y nos da eso, un valor negativo. Bueno, ya. Sería menos 0.012085. Una vez obtenido los valores de A, B y C, ya podemos calcular la humedad óptima, ¿ya? Que simplemente sería la fórmula, ¿no? Que sería menos B sobre 2C. Entonces vamos a poner el valor de B con signo negativo dividido entre 2C. Aquí 2C. El valor de C, ya, ahí está. El valor de C. Vamos a calcular la humedad óptima, que simplemente sería menos B sobre 2C. Entonces, menos B dividido entre 2 por C. El valor de C. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y nos da un valor de 11.65%. En porcentaje. Ahora podemos calcular el valor de la densidad máxima, que sería C por X al cuadrado. X dijimos que era el valor de la humedad óptima en porcentaje, ¿ya? Elevado al cuadrado más B por la humedad óptima más el valor de A. Le damos enter y nos da un valor de 2.09 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces esos dos valores tienen que hallar de forma manual, ¿ya? Y de forma gráfica sería de esta forma, graficando los valores del porcentaje de humedad versus la densidad seca. Como se puede ver en esta parte, nos da una humedad en el pico de 11 y la densidad seca se aproxima de 2.09.
9 están en el punto máximo. ¿Ya? Entonces, eso sería para el laboratorio número, perdón, eso sería para el laboratorio número 4. También este ejercicio va a entrar en el examen ya del día miércoles. Bueno, eso sería todo.